Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya nos encontramos en el momento de la entrevista central del día de hoy, pero antes informarles que hace apenas unos minutos ha sido pospuesta para este próximo domingo a las 10 de la mañana la audiencia en la que está prevista conocerse la solicitud de medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva y declaratoria del caso complejo que ha hecho el Ministerio Público contra los implicados en el caso Calamar. Y de eso vamos a hablar precisamente, entre otras cosas, claro, con nuestro invitado del día de hoy. Él es el abogado Washington Wandelpool, quien además ha venido en su calidad de aspirante a la alcaldía por el municipio de Jaina por el partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Washington. Gracias, Roselvi. Tú sabes que siempre es un honor compartir este espacio y todos los demás espacios que la vida nos permite contigo. ¿Cuántas cosas se vienen produciendo? Yo sé que hay muchas novedades. Conozco la preparación que estás teniendo en los temas municipales y todo lo que vienes desarrollando en tu programa municipal para Jaina, pero antes quisiéramos aprovechar tus calidades como abogado para que nos des tu impresión, ¿no?, sobre este nombrado caso Operación Calamar, del que hemos visto hace apenas unos minutos la posposición del conocimiento de la medida de coerción. Bueno, yo podría decirle a la audiencia que es lamentable que a más de 2 años y medio de salir un gobierno de la administración del Estado, a más de 2 años de iniciar un supuesto Ministerio Público Independiente a realizar sus acciones, se produzcan órdenes de allanamiento prácticamente de madrugada, sorprendiendo incluso a encartados que no habían sido citados ni siquiera por el Ministerio Público. Es el caso de Gonzalo Castillo. Que no es correcto eso, lo correcto es que se le cite antes. Mira, cuando se abre una investigación, lo correcto es que se dé, desde la fase 1 de la investigación, se dé la oportunidad a un potencial imputado de poder defenderse, por lo menos en una entrevista o en un interrogatorio previo. Antes de determinar, entonces, si procede o no procede, solicitar a un juez de instrucción que dicte una orden de arresto conjuntamente con órdenes de allanamiento. En este caso ha habido un factor sorpresa y lo ha habido no solamente en el caso de Gonzalo Castillo, sino en los demás casos de Donald Guerrero, en el caso de José Ramón Peralta y los demás encartados, que se observa cómo un ministerio público actúa de forma sorpresiva, ¿verdad que sí?, con respecto a personas que desde el punto de vista de la presunción del peligro de fuga no comportan ningún riesgo de fugarse. Después que salieron del gobierno, insisto, tienen 2 años y medio, incluso participando como actores políticos. Entonces, de verdad que la sociedad tiene que estar muy, muy pendiente, sobre todo de respeto a los principios constitucionales, porque cuando se pierde la soberanía constitucional, se pierde el respeto al derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva en un país, entonces nos estamos enrumbando hacia una anarquía. Y eso compromete la seguridad jurídica, eso compromete el clima de inversión, eso compromete la estabilidad y la paz social. Entonces, perdidos esos 4 elementos que son fundamentales para la vida en sociedad, nosotros lo que estamos es enrumbándonos a un desorden institucional. Y eso es sumamente peligroso. Yo creo que este es un proceso que en muchos sectores despierta mucha pasión y a veces los menos entendidos en las técnicas jurídicas quizás pudiéramos estar pasando por alto algo del debido proceso. Tú como especialista en la materia, ¿hay alguna otra cosa que a tu juicio se haya saltado o que el Ministerio Público no esté haciendo de manera correcta? Porque hay que ver pues todas las partes del asunto. Bueno, mira, además de lo que ya decías, ¿no?, de que no se licitó previamente. Tenemos que aceptar y reconocer que estamos ante una persecución de la corrupción administrativa. De hecho, la Constitución Dominicana, la del 2010, prevé en el artículo 146, parte 5, en la capítulo 5, que con relación a los crímenes de corrupción administrativa se podrá por ley aumentar los plazos de prescripción. En el caso puntual que nos atañe, estamos hablando de exfuncionarios que salieron de la administración del Estado en el 2020, por lo cual, desde el punto de vista de una eventual prescripción, no deberíamos hablar al respecto porque estamos en el 2023 claro. Y hace 3 años. Lo que nos sorprende es que una investigación previa al inicio de un proceso judicial que acaba de iniciar con una solicitud de medida de coerción se haya tomado tanto tiempo. Casi 3 años. Es mucho tiempo. Demasiado tiempo. Todavía se trata de un proceso complejo, ¿verdad?,
cuya complejidad se determina después de iniciada la pesquisa investigativa a partir del conocimiento de las medidas de coerción, ¿verdad? Pero nosotros consideramos que es mucho tiempo y eso es lo que ha generado suspicacia en la sociedad. Parecería una cuestión más que de persecución de la corrupción administrativa, de persecución selectiva de la corrupción administrativa. Ay, bastante serio eso. Washington, ahora sí permíteme que vayamos a lo que te tiene a ti trabajando a toda marcha día y noche, que son tus aspiraciones a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo en el municipio de Jaina. ¿Cómo va el proyecto? Sobre todo considerando que es la segunda vez que te presentas a un proceso municipal en esta localidad. Mira, agradezco que tú recuerdes ese momento que fue muy interesante para mí porque fue el momento en el que comprendí la política. Durante el proceso interno del 2019 en que todos los partidos mayoritarios se sometieron a un proceso muy novedoso de primarias abiertas y cerradas, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en primarias abiertas. Y en un proceso interno de 10.240 electores, nosotros logramos obtener casi 2.000 votos. Esta fue la primaria de octubre del 2019. Primaria de octubre del 2019. Que ahí todavía no era Fuerza del Pueblo, sino que era el PLD. Por supuesto. Claro. Entonces, a partir de ahí se produce el fraccionamiento y nosotros no nos presentamos al proceso definitivo, porque primero quedamos en tercer lugar en el proceso interno y entendimos que ya para la contienda del 2020, de febrero del 2020, el compañero Luis Alberto Concesión, ex alcalde y actual aspirante a diputado por la Fuerza del Pueblo, tenía mejores condiciones que nosotros. Lo vimos, de hecho, con los resultados del 2019, porque él quedó en un cómodo segundo lugar y, de hecho, si nosotros hubiésemos logrado una alianza, posiblemente claro, el compañero Luis Alberto Concepción hubiese obtenido, ¿verdad? Hubiese ganado las internas y muy probablemente hubiese sido el actual alcalde. Pero las circunstancias no se configuraron y en la actual circunstancia en la que nos encontramos sí hay un alto nivel de madurez de todos los actores. Y quiero completar esa frase. Digo alto nivel de madurez porque el propio compañero Luis Alberto Concepción ahora está aspirando a diputado con amplias posibilidades como los demás aspirantes que tenemos en el partido y yo estoy como candidato oficial del Partido Fuerza del Pueblo, habiendo logrado un consenso de toda la militancia y toda la dirigencia del partido en el municipio de Jaina. Antes de dar más detalles del proceso actual que vive la Fuerza del Pueblo con sus candidatos ya identificados en Jaina, ¿a qué te refieres cuando dices que entendiste la política? ¿No? Permíteme volver la atrás entendí y ver esa parte. Porque en el 2019 el proceso me ayudó a comprender que la política es concertación, la política es alianza, la política es saber combinar las fuerzas. Y precisamente si nosotros hubiésemos comprendido en el proceso interno del 2019 que combinando las fuerzas que poseíamos, que habíamos construido rápidamente en 3 meses, con una fuerza de un proyecto que venía desde hacía 3 años, cuajándose en el sentimiento de la sociedad de Jaina, me refiero al proyecto de Luis Alberto Concepción, en efecto, nosotros hubiésemos logrado un mejor resultado. ¿Cómo se encuentra? Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo se encuentra el partido Fuerza del Pueblo en este momento en el municipio de Jaina y en toda la provincia de San Cristóbal, ¿no? Para ver cuáles son las posibilidades reales que tiene esta organización política. Puedo hablarte con propiedad de Jaina y de manera referencial de San Cristóbal, porque el alcance, el enfoque que hemos tenido durante 3 años ha sido Jaina, y en ese sentido puedo decirte con mucha propiedad que Jaina ha tenido un crecimiento impresionante. Nosotros en la actualidad tenemos cerca de 14.500 inscritos en el partido Fuerza del Pueblo. Vale. Cuando digo inscritos me refiero a potenciales electores, votantes que apoyarán a Leonel Fernández en el próximo certamen electoral y apoyarán la candidatura a alcalde del municipio de Jaina, que representamos nosotros. Y a juzgar por los resultados del 2020, donde el actual alcalde del partido oficialista solo obtuvo 15.850 votos y ganó las elecciones, nosotros nos estamos acercando a nivel de militancia a ese número. Y date cuenta que faltando 11 meses para las elecciones. Claro. Todos los domingos salimos en jornadas verdes, todos los domingos el partido unificado construye una mayor y más sólida y convencida militancia y creo que eso va a ser clave y está siendo clave para obtener la victoria en febrero y empujar con todas las fuerzas para que Leonel Fernández gane en la primera vuelta. Washington, hablamos con un abogado que ha tenido un ejercicio privado exitoso en el derecho corporativo, sé que tienes especialidad también en derecho constitucional.
¿Cómo surge esto de esta iniciativa de quererte ir a la política y de querer estar en un escaño en tu localidad, en Jaina? Amor a Jaina. El sentimiento a Jaina me ha llevado a comprender que solamente siendo un actor de primera línea, nosotros podemos lograr las transformaciones que nuestra juventud de Jaina, nuestras madres solteras de Jaina, sobre todo los adultos mayores que están totalmente abandonados como la juventud está Esas son cosas abandonada. que se pueden hacer desde las alcaldías. Definitivamente, si tú observas el contenido de la 176 y 107, que es la ley de municipios, te dice claramente que la responsabilidad de un ayuntamiento va desde el ornato, políticas de recogida adecuada de la basura, hasta las políticas de género, juventud y salud. Y en el renglón salud ubicamos precisamente a los adultos mayores porque es la principal causa que lleva a que los adultos mayores del municipio de Jaina estén falleciendo como falta de una política preventiva de salud. Me refiero a que nosotros como municipio ni siquiera sabemos cuántos enfermos pasados de 50 años de edad tenemos en el municipio de Jaina. Y date cuenta que esas enfermedades son mayormente ocupacionales y vienen dadas como resultado del proceso de desarrollo industrial al que se sometió el municipio de Jaina desde la década de los 50. Ya para la década de los 50, los hombres y mujeres de Jaina estaban contribuyendo con la construcción del ingenio. O sea, hablamos Para la década de los 50, de los hombres y mujeres de enfermedades Jaina, que devinieron de ese mismo proceso, digamos. claro, del proceso como tal, del proceso constructivo, de esa realidad industrial que tenemos nosotros en Jaina y de las consecuencias mismas, de la nocividad de la industrialización. ¿Algún como ejemplo tal. para que la gente entienda de qué hablamos? Oh, pero yo te estoy diciendo que hay enfermedades de ortopedia, muchas enfermedades de ortopedia que son el resultado del trabajo forzoso al que se sometieron hombres y mujeres durante la construcción del ingenio, durante la construcción del puerto de Jaina, durante la construcción de la refinería dominicana de petróleo y de las primeras naves industriales que dieron paso al régimen de zona franca en la República Dominicana. Nosotros somos pioneros en materia de zona franca. Ahora tenemos esas enfermedades profesionales y tenemos muchas enfermedades que provienen de, primero, la contaminación ambiental que es inherente a la industrialización, sobre todo cuando no se han aplicado políticas de control ambiental, y eso ha pasado en el municipio de Jaina. A esa gente... Y segundo, la contaminación por el agua como consecuencia de no tener un acueducto. Es una deuda que el Estado tiene con el municipio de Jaina desde hace 40 años. No hace apenas unas semanas vimos a la vicepresidenta acudiendo con el director de INAPA a la inauguración de un acueducto en Jaina. Yo creo que la vicepresidenta de la República se arrepiente de haber ido a Jaina a participar de ese evento. ¿Cómo así? Yo creo que ella no tenía la información suficiente de lo que se estaba haciendo. En Jaina se rehabilitaron 9 pozos de un campo de pozos que sirvió para alimentar sobre todo el área del ingenio Río Jaina, las calderas, enfriarla, y la población, que era una población pequeña para la década de los 50. Esos pozos fueron rehabilitados, se instalaron nuevas bombas sumergibles, pero no se construyó un solo tanque reservorio, no se construyó una planta de tratamiento de aguas, tomando en cuenta que esos campos de pozos de aguas sumergibles están en el lecho del río Jaina. Y al no existir una política medioambiental para las empresas que quedan río arriba, entonces prácticamente nosotros pudiéramos estar recibiendo el agua contaminada que simplemente se extrae del subsuelo, va a los tanques viejos que ya existían y de ahí entonces con mucha dificultad, porque no hay líneas de distribución, no se construyeron nuevas líneas de distribución, llega a los barrios donde sí hay tuberías. Porque los barrios que no tienen tubería, que surgieron después, esos no están recibiendo agua, están comprándola en precisamente las empresas que no están controladas medioambientalmente, que están extrayendo de pozos subterráneos que están en la misma urbe del pueblo de Jaina para vendérsela finalmente a la población. Eso es lo que nosotros tenemos y eso es muy lamentable. A la gente que nos escucha, ¿cuáles otros, digamos, son los frentes principales que tiene Washington Wandelpur en su propuesta municipal para el municipio de Jaina? Mira, nosotros tenemos 4 grandes desafíos en los que se sustenta de manera primordial nuestra política de desarrollo social y económico, de rescate de la memoria histórica y de la identidad cultural del municipio de Jaina, porque tenemos que construir una cultura de ciudadanía. Nosotros entendemos que la clase trabajadora requiere de una zona, de una área de recreación, lo que nosotros hemos denominado la ciudad del bienestar. Es un gran proyecto en alianza con el sector industrial,
donde los trabajadores jaineros y su familia tendrán la oportunidad de disfrutar de un club de bienestar laboral que lo merecemos, porque ya tenemos que pensar en felicidad laboral. En Jaina hay un problema nodal, un problema urgente que tiene que ver con la política en el manejo de los residuos sólidos. Nosotros no estamos aprovechando la basura, por el contrario, la basura nos está ahogando como resultado de una deficiente y mediocre gestión en el manejo de los residuos sólidos. Una estación de transferencia también que se inauguró recientemente, digamos, una estación de transferencia que no ha solucionado nada, porque al revés, como resultado de esa estación de transferencia se han incrementado las toneladas de basuras diarias que están entrando al municipio, sin una política ni de ordenamiento del tránsito, porque se están confundiendo esos camiones que vienen desde la ciudad, desde muchos puntos del país, y entran al vertedero de Jaina, aumentando la contaminación sin ninguna política preventiva. Eso es lo que se ha logrado con la unidad de transferencia, con el centro de transferencia que se construyó. Lo que necesitamos es una planta de tratamiento de residuos sólidos, una planta de revalorización. Y precisamente cuando me entrevistaste, estando yo en Madrid, hicimos un programa desde ahí, te había comunicado que teníamos intención de ir a Suiza a conocer un modelo de residuos sólidos. Lo conocimos, lo compartimos con la sociedad y te doy la información de primicia que ya en Dajabón se dio el primer Picasso para la construcción de una planta de revalorización de la basura que con 300 toneladas diarias va a producir energía. Nosotros estamos recibiendo casi 600 en Jaina. ¿Esa es una iniciativa privada o pública, la de Dajabón? Es una iniciativa público-privada. Interesante. Es una iniciativa público-privada. Washington, hemos llegado a la parte final del programa. Agradecerte por habernos acompañado, pero bueno, en estos 11 meses, ya cuando se abra formalmente la pre-campaña y luego la campaña, sabemos que te tendremos de nuevo por aquí hablándole a la gente del municipio de Jaina. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Amigos, a ustedes, gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana.